ciudadanos a movilizar. Uno de sus primeros. Esa provincia, estamos en el camino a esa ciudad. Vamos por la Chola. Buenas noches. Las elecciones del 23 de febrero permitirían o no mantener un nuevo relacionamiento entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Hay o no ahora un mayor nivel de madurez política en Ecuador? Bienvenidos, bienvenidas. Se siente, el pueblo está presente. Durante décadas, municipios y prefecturas mantuvieron intensos enfrentamientos con el gobierno nacional, incluso paralizando ciudades y carreteras, como medida de presión para lograr que se atiendan las necesidades de sus pobladores. Muchos gobiernos seccionales casi siempre atribuyeron sus males a denostadas políticas centralistas. Tras las elecciones seccionales del 23 de febrero, el presidente de la República, Rafael Correa, ha convocado a los alcaldes y prefectos ganadores de esa contienda y ha pedido dejar de lado las rivalidades políticas para que el poder central, prefecturas y municipios trabajen por entero en la solución de las necesidades de los ecuatorianos. Ese estilo de relacionamiento es nuevo y podría reflejar madurez política en el Ecuador de hoy, destacan los analistas. Sin embargo, ¿podrán los intereses particulares políticos y locales subordinarse a la búsqueda del bien común o del buen vivir? Es el tema que esta vez propone Perspectiva 7. Gracias por de nuevo compartir este programa de la televisión pública. Saludo inmediatamente con nuestros invitados. A mi derecha, Jimena Ponce, ingeniera química de profesión, fue ministra de Inclusión Económica y Social, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, asambleísta de Pichincha por Alianza País. A mi izquierda, Salvador Quispe, prefecto reelecto de la provincia de Zamora Chinchipe, ha sido dirigente de la CONAIE y también fue legislador de Zamora Chinchipe por Pachacuti. Un gusto tenerles aquí. Saludo también inmediatamente con Diana Sierra para que ella proponga el primer reportaje de esta noche y entremos entonces en materia. Buenas noches. Después de una agitada campaña electoral, el gobierno central busca acercarse a las autoridades seccionales electas el pasado 23 de febrero. Algunas figuras de la oposición asistieron a la invitación del presidente Correa y esperan que esa apertura al diálogo sea constante en los próximos 5 años. Salud, mucha suerte, Dios nos bendiga a todos. El brindis entre el presidente Rafael Correa, sus colaboradores cercanos y el alcalde electo de Quito, Mauricio Rodas, en el Palacio de Gobierno, no fue motivo de celebración para algunos, como el asambleísta Ramiro Aguilar, quien decidió separarse de Suma, el movimiento liderado por Rodas, luego de aquella escena. Así que panas de Suma, disfruten las invitaciones de Correa, cumplan sus responsabilidades y no me llamen, nosotros les llamaremos. La verdad, señores, prefiero quedarme en la más firme oposición al correísmo que fue el mandato de mis votantes y no transar mis principios. Fernando Carrión, catedrático y analista político, piensa que la invitación formulada a todos los alcaldes y prefectos electos el pasado 6 de marzo y la asistencia de políticos de oposición como Mauricio Rodas simbólicamente refleja una madurez política. Porque la construcción de gobernabilidad no es estrictamente local, provincial o nacional, sino del conjunto de estas instancias. Nuestra prioridad es mejorar la calidad de vida de los quiteños y para ello entendemos la importancia de coordinar acciones con otras autoridades del Estado. Lo mismo opina sobre la carta de excusa enviada por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, la figura más prominente de la oposición en la costa. Hubo un gesto también por parte de él al contestar la nota de invitación, que ya muestra al menos un grado de interés. Asegura que en esas dos ciudades, en bien de la gobernabilidad, es necesario un equilibrio en las relaciones políticas debido a cómo quedan conformados los consejos municipales luego del 23 de febrero. Me parece que es mucho más, por ejemplo, el peso que va a tener Alianza País dentro del Consejo Municipal de Guayaquil, porque ese sí es parte ya de la gestión propia del gobierno local, que es un poco lo que puede estar pasando en el caso de Quito. Quito pierde el alcalde Barrera de Alianza País, pero no pierde la mayoría en el Consejo. Entonces también es un espacio donde tiene que encontrarse gobernabilidad, ya en este caso no en la relación con el gobierno nacional, y sí al interior de las fuerzas políticas de las dos ciudades. También sorprendió la presencia de los prefectos amazónicos Salvador Quispe de Zamora y Guadalupe Llori de Orellana, provincias estratégicas por sus recursos no renovables.
Ambos habían mantenido severas disputas con el presidente Correa. En mi caso, necesito conversar sobre estos proyectos mineros, por ejemplo, que se desarrollan en mi provincia. Necesitamos hablar sobre el Yasuní. Temas muy coyunturales, especialmente para la provincia de Orellana, como es el tema del 12% de utilidades petroleras, el 12% de excedentes petroleros, e igualmente la devolución del impuesto de la donación de la renta de la ex-Ox y de las empresas privadas, y más que todo, el tema agua potable. Ahí puede haber algún acuerdo, como ocurrió con algunos municipios y algunos consejos provinciales de la Amazonía alrededor del proyecto Yasuní, que el presidente ofreció algunos recursos relativamente importantes para las comunidades locales, básicamente municipios y consejos provinciales, a cambio de la posibilidad de la explotación del petróleo. Esa reunión, iniciativa del primer mandatario tras una campaña electoral en la que muchos no tuvieron pelos en la lengua a la hora de hablar de sus adversarios, tendría el propósito de generar un ambiente de gobernabilidad que lleve a las autoridades nacionales y seccionales a trabajar mancomunadamente por el bien colectivo. ¿Cuánto podría durar ese propósito y de qué dependería? Diana Sierra, Perspectiva 7. Allí está ya planteada una pregunta. ¿Cuánto podría durar ese propósito y de qué depende? Le preguntamos a Salvador Quispe, que asistió a esta reunión, que según muchos analistas es una reunión muy trascendente, en tanto tiene diversos símbolos políticos. Uno de ellos probablemente la madurez que va alcanzando el país en materia política. Bienvenido de nuevo, Salvador. Insisto, ¿cuánto puede durar ese propósito y de qué depende? Sí, muchas gracias, Rodolfo. Mi saludo para usted y mi saludo a la señora asambleísta. Esa pregunta creo que podría tener muchas respuestas, pero ¿de qué depende? Depende de cuál es la voluntad y la predisposición de las dos partes. En su caso, ¿cuál es su predisposición? En la medida en que podamos conversar los temas más sencillos, pero también los temas más complejos, podríamos conversar todo el periodo para el cual nos mandó la provincia, en mi caso. Pero si no se tratan esos temas, si solamente se trata de una invitación para decir que ya estoy yo demostrando la voluntad y he tenido esa predisposición para tenerlos aquí a toditos, reuniditos y tomar la foto y salir en las primeras páginas por ese día. Pero si no se tratan los temas, me parece que en este rato mismo no hay. Lo que ha habido es una reunión. ¿Sí? Una reunión a la que hemos sido invitados. ¿Cómo califica usted esa reunión? Una reunión que abre las posibilidades para eso, ¿no? Pero, repito, dependerá ya de cómo se desarrollen los temas en adelante. Si se desarrollan esos temas, seguiremos conversando. Si no se desarrollan esos temas que nos preocupan, simplemente seguiremos el camino que estamos. No tiene ningún sentido decir que estamos conversando cuando no se tratan los temas de preocupación. Para mí, yo les agradezco recoger la nota, ¿no? La preocupación que tenemos en torno al tema minero. Sí. No solamente porque nos preocupa el tema ambiental, el tema de los territorios, en este caso la nacionalidad Shuar, en los bajos de la cordillera del Cóndor. No nos preocupa la parte constitucional. La Contraloría General del Estado ha determinado ya un informe final respecto de las auditorías hechas al proyecto Mirador. La Contraloría está diciendo que debería pararse, debería revertirse, no lo decimos nosotros. Son temas, ¿qué criterios tiene? ¿Qué van a hacer? Dentro de la agenda de futuros encuentros. Entre otros temas. Deberíamos tratar esos temas y en la medida en que haya resultados habrá razón de seguir conversando. Pero si eso no se da, seguiremos cada quien haciendo lo que podemos por el bien de nuestra provincia, por el bien del país. Ese encuentro que ha sido destacado por la prensa nacional y extranjera entre el presidente y las autoridades electas del pasado 23 de febrero ha producido, como veíamos en el reportaje, ya algunos quiebres. Por ejemplo, el asambleísta Ramiro Aguilar se desafilió, dijo: no quiero saber nada más de Suma, el movimiento de Mauricio Rodas, puesto que él prefiere, ha dicho, mantenerse en la más dura oposición a Correa. Esto muestra probablemente, asambleísta Jimena Ponce, que ustedes encontrarán en la oposición aquellos que van a estar dispuestos a encontrar entendimientos y otros que
serán más radicales todavía? Bueno, muchas gracias, Salvador, Rodolfo, un gusto estar acá. Creo que podemos tener de todo, como lo hemos visto en la Asamblea. El mismo Ramiro Aguilar ha hecho aportes en algunas de las leyes que hemos venido debatiendo desde su perspectiva, que racionalizan, que ponen algunos elementos técnicos, normativos, de principios, que han ayudado y han permitido construir de mejor manera las leyes por las que hemos venido aprobando. Pero creo que en términos de la gobernabilidad, digamos, más que decir va a haber o no va a haber gobernabilidad, me parece que no solo es cuestión de los temas. Importante, por supuesto, los temas, como lo ha dicho Salvador, el decir vamos a tratar o desmenuzar el tema de la minería y ver en qué nos ponemos de acuerdo y en qué no, pero también me parece que hay que estar de acuerdo y claros en que hay mecanismos para llegar a esos acuerdos. Es decir, son los temas y también son los mecanismos para llegar al acuerdo. Tenemos espacios de debate, tenemos espacios de toma de decisión, como es la Asamblea Nacional. Creo que ahí estamos absolutamente legitimados, tanto miembros de Pachacuti, del MPD, como los miembros de Alianza País, que somos representantes también de una voluntad ciudadana. Y creo que en esos espacios también legítimamente y además legalmente tomamos decisiones que también tendrán que ser escuchadas, operadas por quienes les corresponda, en el caso de decidir una ley o de tomar una que otra resolución. Entonces me parece que también debemos tener claridad de que hay espacios en los consejos municipales. Se ponía el caso de Quito, por ejemplo, en donde tendremos una mayoría, los 11 de los 21 de concejales que son de Alianza País, donde también se tomarán decisiones que también tendrán que ser escuchadas por el Ejecutivo del municipio de Quito. Creo que el llamado que ha hecho el presidente al compañero Rafael Correa a estos espacios de diálogo, como ya lo dice Salvador, abre una puerta, pero no es la primera. Ha habido instancias, ha habido momentos y ha habido también voluntades, quizás en algunos momentos un poco trizadas, un poco resquebrajadas quizás, pero que me parece que siempre hay momentos, y ahora que se lo hace con esa manera tan demostrativa, tan fuerte, tan simbólica, pues de empezar apenas pasado el proceso electoral, pues continuar entonces con lo que para nosotros tiene importancia. Estos dos grandes ejes de nuestro proyecto de la Revolución Ciudadana, que es eliminar la pobreza, combatir la desigualdad. Alrededor de eso, esos son para nosotros como que los grandes temas, y dentro de eso pues... Y probablemente se tenga que demostrar no solamente lo simbólico, sino ya en los hechos que hay una capacidad de receptar ideas distintas, y probablemente el país tenga también, a partir del examen, a partir de la autocrítica que están haciendo casa adentro, tendrán que implementar otros mecanismos. Pero en el escenario internacional, el ejemplo de Venezuela, con una oposición hoy dividida entre Capriles, que busca un relevo a través de las elecciones, y Leopoldo López, que busca un rompimiento con movilización en las calles, no es un buen ejemplo como para que tanto la oposición como el oficialismo se sienten a debatir la necesidad de blindar a la democracia ecuatoriana y no reeditar episodios que hemos vivido a través de la historia? Pues el caso de Venezuela también es un buen ejemplo. Mira, aquí qué ha ocurrido durante estos 7 años. Creo que un elemento fundamental de la gobernabilidad, que en lo que podemos estar hablando ahora, que no es solo un abrir las puertas para el diálogo, sino que son hechos concretos, es haber recuperado la institucionalidad del Estado para el servicio público, para el beneficio de la ciudadanía, es haber recuperado una credibilidad mayor en organizaciones políticas, en la misma Asamblea Nacional, es tener estabilidad política durante 7 años. Eso es un valor importantísimo de la democracia, que lo construimos no solo nosotros por estar en el gobierno, lo construye la ciudadanía cuando vota, cuando dice apoya una tesis o no apoya otras, cuando votó de manera diferenciada, por ejemplo, en la consulta popular con las 10 preguntas, votó de manera diferenciada, en unos cantones ganó no a las corridas de toros y en otros no. Es decir, esa madurez democrática que se va de alguna manera construyendo, que se va fortaleciendo, son condiciones importantísimas y fundamentales para estos procesos de gobernabilidad. El rol de la oposición en ello, la oposición también tiene que ver que estamos viviendo otros momentos históricos. Es decir, la oposición se le está realizando, por ejemplo, en la Asamblea, con propuestas, con tesis. Ahora tuvimos una votación en la que se hacía reformas a la ley bursátil con 21 abstenciones. Nadie dijo nada, pero existieron 21 abstenciones, sin argumentar por qué en el primer debate no hubo tantos. Entonces, sí le lleva a uno a cuestionarse, bueno, la oposición, en cuanto a tesis, en cuanto a propuestas, debe también encontrarse con la posición, con la postura, con la propuesta, y debemos ir trabajando en conjunto para poder sacar las mejores resoluciones. Nosotros tenemos un compromiso con la ciudadanía, entendemos que muchas de las organizaciones políticas también se identifican con la ciudadanía, con los grupos, con la gente que está
digamos, que ha votado por ellos, pero otros quizás no, otros se identifican con grupos, sectores económicos más chicos, con intereses mucho más particulares, más definidos, pero temen también saber escuchar la voz de la ciudadanía. Y si hay una búsqueda de relacionamiento con los líderes políticos, con las autoridades, con las organizaciones políticas del país, también cabe un mejor relacionamiento con las organizaciones sociales. Dígase, por ejemplo, el movimiento indígena, muy importante en la política ecuatoriana. Usted, que es miembro de la CONAIE, ¿cree que es hora también de encontrar vínculos de encuentro y de conversación con el gobierno central desde la CONAIE? No solo que creo ahora, la CONAIE ha planteado eso, ha planteado desde hace mucho rato un diálogo, ¿no ha habido un diálogo sincero, un diálogo respetuoso, receptividad a ese pedido? Conversando, escuchando y tal vez contestando inquietudes, en fin, eso lo hemos planteado desde hace mucho tiempo atrás, pero fíjese que no ha sido posible sostener ese diálogo. Y nosotros, por principio, por tradición, por cultura de los pueblos y nacionalidades, siempre hemos buscado el diálogo y siempre vamos a buscar ese diálogo. Pero si no hay resultados, no tiene sentido. No, miren, en el tema minero, vuelvo al tema ¿no? Que es el complejo. Hasta tuvimos que acudir a una huelga de hambre a finales del 2008, cuando se discutía la ley de minas en la Asamblea Nacional, pidiendo dialogar, pero no nos pararon bola, ¿no? Y se impuso la ley de minas. Entonces, en los términos pero que está. En esencia, ¿cree usted que hay el espíritu, está latente el deseo de poder establecer diálogo entre autoridades y organizaciones sociales? Yo quisiera preguntar lo mismo a Humberto Cholango, presidente de la CONAIE, quien nos escucha en este momento. Le saludamos al presidente de la CONAIE, Humberto Cholango, y le preguntamos en el mismo sentido. ¿Está su organización dispuesta a entablar un diálogo con el gobierno central en este momento que parece inaugurarse una nueva etapa de relación entre gobierno y sus mandantes? Buenas tardes a todos, un abrazo a Rodolfo. Felicitaciones a Salvador Quispe, nuestro compañero que ha sido reelecto en la provincia de Zamora Chinchipe, y un saludo a la asambleísta Jimena Ponce. Nosotros como movimiento indígena siempre somos un pueblo de la cultura del diálogo. Siempre nosotros hemos dicho que la vía del diálogo fortalece la democracia, fortalece y eleva la capacidad de debate, de discusión, de argumentación entre los actores políticos. Pero a veces no hemos encontrado eso. Lo que hemos encontrado es una imposición, ¿no? Tener una mayoría en la asamblea, imponer, o a veces inclusive pasando las líneas inclusive de eso, intentar inclusive criminalizar y judicializar las protestas que a veces cuando no somos escuchados lo hacemos. Y por lo tanto nosotros como movimiento indígena tenemos propuestas, tenemos nuestros planteamientos que no van en contra en gran parte de todo la aspiración del Estado ecuatoriano o de la constitución política del Estado. Por lo tanto, siempre nosotros vamos a estar predispuestos a dialogar, pero para construir el país, no solamente para construir o beneficiar un sector político, ¿no? Humberto, ¿dispuestos a dar el primer paso, a plantearlo públicamente, a buscar esa instancia que podría vigorizar más el sistema democrático ecuatoriano? Conversar con el presidente de la República, con sus ministros, plantearse una agenda que fortalezca el sistema democrático en Ecuador. Por supuesto, plantear una agenda a la luz del día, una agenda que debe ir a resolver los problemas más complicados del país. Por ejemplo, para nosotros, al campo no ha llegado la revolución ciudadana, como dicen. No existe todavía la ley de aguas, no existe la ley de tierras, territorios. Ahorita que se debate el cambio de la matriz productiva, no se discute en las comunidades, se discute solamente con las grandes empresas de agroexportación. Entonces, creo que es fundamental dialogar y qué bien, hay experiencias. Por ejemplo, en Bolivia, entre el presidente Evo Morales y la Central Obrera Boliviana, pasaban 4 años y medio enfrentándose, pero después ahora
veo con mucha alegría que se han sentado a dialogar y han llegado a acuerdo, y tanto el gobierno de Evo Morales y la Central Obrera Boliviana, la COP, van a empujar una agenda en común en construir un nuevo Estado, poner las bases fundamentales del Estado plurinacional y el modelo del buen vivir. ¿Y por qué no se puede hacer eso? Mire, si en Colombia la insurgencia colombiana y el gobierno colombiano están conversando, ¿y por qué no se puede hablar aquí en el Ecuador, siendo que podemos tener diferencias, pero también podemos tener coincidencias en diferentes puntos entre el gobierno y el movimiento indígena? Humberto, ¿existe ya una identidad clara? ¿Hay una línea de acción común entre la CONAIE y Pachakutik? Porque hemos visto también a través del tiempo que contradicciones internas entre ambas entidades que representan al mismo conglomerado suele haber entonces actitudes que no favorecen precisamente al diálogo y a la construcción de entendimientos. Bueno, somos un movimiento diverso, plural. No se debe entender como una división o una contradicción, posiciones distintas que son legítimas dentro del movimiento. Por ejemplo, dentro de la CONAIE tenemos 14 nacionalidades muy distintas, 18 pueblos muy diferentes, y por supuesto nosotros al interno siempre debatimos, siempre conversamos, y siempre, por más contradicciones que tengamos, llegamos a acuerdos y consensos. Y esta vez eso lo hemos hecho, y eso es la demostración de una vez más, a pesar de que nos dijeron que estábamos ya prácticamente desapareciendo como movimiento Pachakutik, como movimiento indígena, hoy hemos demostrado nuevamente que no es así y que somos una fuerza activa, fundamental en esta construcción del Estado ecuatoriano. Una pregunta final. ¿Se puede discutir, dígame en pocas palabras, la posibilidad de que ustedes formen parte de una alianza de izquierda con otros sectores del país para vigorizar los procesos de cambio en Ecuador? Nosotros somos una sociedad colectiva por nacimiento en esta tierra o en esta Pachamama. Póngale, puede ser izquierda, socialista, lo que sea, pero eso somos, y por lo tanto, ¿por qué no podemos discutir deponiendo inclusive intereses muy particulares, egoísmos de ciertos sectores, una agenda que construya, una agenda de un nuevo Ecuador, de un nuevo Estado plurinacional? Obviamente que nosotros quisiéramos, podemos tener diferencias, pero en las cosas fundamentales del país, en cómo combatir la pobreza, en cómo defender la soberanía, en cómo prácticamente gestionar la función pública de nuestro Estado plurinacional, obviamente que son bases fundamentales que deben estar en la agenda para discutir y construir este sueño que siempre los ecuatorianos han tenido. Pero a veces en otros sectores no existe, no existe esa voluntad, simplemente existe una voluntad o una idea de imponer las cosas, y a veces eso nosotros hemos venido sufriendo 500 años y sabemos las cosas o las consecuencias que a veces eso ha pasado. Pero siempre habrá una predisposición del movimiento indígena ecuatoriano de dialogar de frente las cosas a la luz del día, sin esconder absolutamente nada, ni con cualquier gobierno y aún más con el presidente de la República. Y yo saludo la presencia de los 5 prefectos que han acudido a la reunión con el presidente de la República, que son los 5 prefectos de Pachakutik. Muy bien, muchas gracias, Humberto Cholango, el presidente de la CONAIE. Muy importantes sus declaraciones, pero queremos también averiguar qué piensa el público a través de las redes sociales. Diana Sierra nos lo informa. Esta noche les preguntamos a nuestros seguidores cómo piensan que debería ser la relación entre el gobierno central y los gobiernos seccionales. Algunos de ellos nos contestaron. Tenemos a Coco Lizo, quien dice que una relación de compromiso y ayuda mutua para el beneficio de la colectividad es la que él espera en este nuevo periodo de gobierno que se inicia el próximo mayo. Vamos a ver más respuestas. Tenemos acá a alguien con las iniciales FBAEP. Una relación dinámica para la asignación de fondos y rendición de cuentas, pero autónoma administrativamente, un tema que ha sido muy importante a lo largo de la historia política ecuatoriana, ¿no? El tema de las autonomías por el cual se ha luchado tanto.
Sandra Machuca dice que debe haber diálogos y cooperación que no solo ayuden a la construcción de la obra física o social, sino a la coordinación de planes integrales. Es lo que los ciudadanos esperan de esta relación entre los municipios, las prefecturas y el gobierno central. Muy bien, pediremos cuando volvamos tras la siguiente pausa que nuestros invitados comenten entonces los puntos de vista que tienen los ciudadanos. Ya venimos.